Bueno, muy buenas noches a todos. Conectados también ahorita en el Facebook en vivo. Damos gracias a los que pronto se conectarán en el Meet. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar un día más aquí y a un jueves más de estudio bíblico, hoy 19 de septiembre del 2024. Gracias al Señor, con una lluvia, no se escucha, pero hay una lluviecita. Bueno, gracias al Señor. Para los que están en el Facebook en vivo, nosotros arrancamos la transmisión de una vez, pero eso no significa que antes de que se iniciara la transmisión, nosotros iniciamos orando. Entonces, bueno, damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da en esta noche de poder compartir su palabra, de que su Santo Espíritu nos instruya en su palabra, en lo que Él nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar. Gracias al Señor. Bueno, para dar inicio nada más voy a, ahorita solamente, ok, buenas noches a doña Marlene aquí en el Meet. Buenas noches. Buenas noches, bueno, estamos iniciando y bueno, vamos a dar inicio y como dije, voy a tocar unos temas nada más para poder ver que habíamos visto la semana pasada. Ya habíamos entrado en lo que era Mateo 25, estábamos viendo la parábola de los talentos. Habíamos quedado en los versículos, en el capítulo 25, en los versículos 19 en adelante, que decía, el versículo 19 decía: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y dice que arregló cuentas con ellos. Ojo, que arregló cuentas con ellos. Y que llegando el que había recibido 5 talentos, dice que trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, o sea, en el deleite de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ok. Ya nosotros habíamos visto ciertas cosas con respecto a este episodio o esta parábola, ¿verdad?, que Jesús nos está hablando. Y aquí precisamente en el versículo 21, cuando su Señor dice, bien, la vimos la semana anterior. Esta expresión es bien hecho. Cuando dice bien, buen siervo, nos está diciendo bien hecho. O sea, buen siervo digno de confianza. Este buen siervo y fiel nos muestra a nosotros que el amo, o sea, el señor amo, buscaba bondad y fidelidad en sus siervos o en los que les servían ahí. Ahora, recordemos que yo esto lo mencioné la semana pasada. Cualquier éxito financiero que estos siervos, a los que se les entregó los talentos, cualquier éxito financiero que estos siervos disfrutaran, este éxito vino porque eran buenos y fieles. Eran buenos y fieles. Y si nosotros observamos pero muy bien, el amo lo que buscó primero fueron estas cualidades. ¿Cuáles cualidades, Luker? Que fueran buenos y fieles. O sea, también tiene que ver con el carácter, no de una cantidad específica de dinero, sino que tiene que ver con el carácter. Ahora, la semana pasada yo les leí unos comentarios de Spurgeon, de él. Se los voy a volver a repetir, que él estaba hablando dos comentarios que hace él respecto a esta parábola, y Spurgeon dice: no es bien buen siervo inteligente, dice Spurgeon, porque quizá el hombre no haya sido impresionante para los ojos de aquellos que aprecian lo que brilla. Dice Spurgeon: no es buen siervo maravilloso y distinguido,
porque es posible que nunca se haya conocido más allá de su propio pueblo. Y sigue diciendo otro comentario Spurgeon respecto a esto, es mejor ser fiel en la escuela para infantes que ser fiel en una clase noble de hombres jóvenes. Mejor ser fiel en una aldea con 2 o 3 personas que ser infiel en la parroquia de una gran ciudad, con miles muriendo como consecuencia. Sigue diciendo Spurgeon, mejor ser fiel en una reunión, en una casa, hablando de Cristo crucificado a 50 aldeanos, que ser infiel en un edificio grande donde se congregan miles. Hablando de esto, este comentario de Spurgeon respecto a este tema de esta parábola. Ahora, nosotros podemos observar que el premio para estos dos siervos era igual para ambos. Los dos primeros, aunque a uno, recordemos que aunque a uno se le dio 5 talentos y a otro se le dio 2, independientemente de la cantidad, los dos hicieron lo mismo según los recursos que habían recibido. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, detenerme un momentito antes de continuar con la enseñanza. No pierdan por favor el hilo de lo que venimos hablando. Yo solo quiero hacer una mención porque lo he venido diciendo en el transcurso de todo el estudio bíblico de los capítulos anteriores, para mantener la idea de lo que estamos hablando, no perder de vista el motivo también del por qué Jesús menciona las dos parábolas, tanto el de las 10 vírgenes como el de los talentos. Entonces, vamos a ver, admitir aquí a Josué. Entonces, antes, recordemos, buenas noches, Josué. Ok, antes de continuar. Buenas noches, bendiciones. Amén, buenas noches. Ok, antes de continuar con esto, como venía diciendo, yo quiero hacer de nuevo, por favor, a los que están ahorita en el Meet, ¿verdad? Antes de continuar, y los que están en el Facebook, yo quiero hacer de nuevo el recordatorio de la línea de todo esto que nosotros hemos venido estudiando. Ok, recordemos que todo esto surge, o sea, todo esto, la parábola, todo lo que viene hablando las parábolas de las 10 vírgenes y los 10 talentos, surge a raíz de la pregunta que los discípulos de Jesús le preguntan que cuándo iban a suceder todas estas cosas, que cuáles iban a ser las señales del fin del tiempo y de todo eso. De ahí surge todo esto, lo que hemos venido viendo. Y solo para mencionar algunos puntos muy importantes que al inicio de todo, en mi caso yo no lo mencioné, pero quiero mencionarlo ahorita como para poder recalcar esto. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, recordemos, cuando le preguntan a Jesús por las señales de cuándo iba a suceder todo lo que él está hablando, o todo lo que ellos querían saber, es evidente, ojo con esto, porque es evidente que Jesús no les da a ellos ni fechas, ni años, ni nada por el estilo. Él no les está diciendo nada de eso. Y quiero mencionar esto porque no voy a decir quién, pero estuvimos conversando, Rose y yo, mi esposa, estábamos conversando con unas personas conocidas y una persona dice que está escuchando a un fulano en YouTube, no sé quién es y la verdad no me interesa saber, pero dice que este fulano ya dio fechas de cuándo viene Jesús, de que ahora iba a ser en este año, ¿perdón? Que ayer iba a venir Cristo. Yo no sé si nos quedamos aquí nosotros, de ahí fue por algo, entonces, que Cristo... 17 y 18. Correcto, que entonces ya vino y no me di cuenta. Entonces, que Cristo supuestamente venía en estas fechas y todo esto. Entonces, por favor, esto nosotros ya lo hemos enseñado en escatología, lo vamos a ver cuando entremos a Apocalipsis y lo vamos a seguir hablando hasta que el Señor venga o hasta que el Señor reclame nuestra vida, en cualquier momento. Nosotros no sabemos, la Biblia no da fechas, no da hora, no da en qué año, no dice nada de eso. Es un error meternos en eso. Aquí Jesús no les dice a ellos eso.
Jesús en ningún momento les dice a sus discípulos, vean, en el 2024, al ser el 18 de septiembre del 2024, a tal hora yo llegué. No, no dice eso. No dice eso. Entonces cuidémonos, por favor, con ese enojo, con nosotros mismos y con lo que escuchamos de otras personas. Aquí quiero decir otra cosa. El internet, la tecnología nos ayuda a nosotros mucho para tener información, es muy bueno, pero cuídense de lo que escuchan en internet. En el internet, en todo eso, hay muchas personas. Hoy vivimos una era donde vamos a encontrar un sinfín de maestros, ¿cierto, Josué? Completamente de acuerdo. Vamos a la encontrar... palabra falsos maestros, Ajá. falsos profetas. Correcto, vamos a encontrar un montón y voy a usar el calificativo que usó Josué, es falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, un montón de cosas vamos a encontrar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con a lo que nosotros le estamos prestando nuestra atención. No todo lo que vemos en el internet, por más renombrado que sea la persona, no significa que esté predicando la sana doctrina o enseñando correctamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar pilas. Entonces la palabra nos dice a nosotros que tenemos que pesar los espíritus, y cuando la palabra dice que tenemos que pesar los espíritus, eso es una palabra que no es espíritu literalmente, es para hablar de persona. Es una expresión gramatical para decirnos que hay que pesar a las personas. Entonces tenemos que, lo que ustedes y yo, y creo Josué y todos nosotros lo hemos mencionado en algún momento, lo que ustedes están escuchando de nosotros, ustedes tienen que sopesarlo a la luz de la escritura para saber que lo que estamos hablando está en la Biblia y que no es algo inventado por nosotros. ¿Que podemos equivocarnos? Sí, totalmente. Pero tienen que sopesar lo que estamos escuchando o lo que ustedes escuchan de nosotros, sea jueves, sea el domingo o sea cualquier día y de cualquier persona. Hay que pesarlo y hay que analizarlo a la luz de la escritura. Amén. Ok. Entonces, como dije, Jesús no les da fechas ni años. Pero pongan mucha atención en su declaración. Y vean que aquí estoy haciendo una pausa de Mateo 25 solo para mencionar unos aspectos. En la declaración de Jesús, Jesús sí les dice algunas señales. Ay, ahora me van a decir lo que ahora sí te saliste del canasto. No. Jesús les dice unas señales de advertencia. Entre esas señales de advertencia, las que le dice, una es, mirad que nadie os engañe. Esa es una advertencia. Me voy a detener un momento. Yo pregunto, aquí pregunto a los que tengo en el Meet, por favor, me puede responder cualquiera. Yo pregunto y sin el afán, vean, sin el afán de entrar en este tema de que si se pierde o no la salvación. Porque yo personalmente, yo sé que no se pierde. Pero yo pregunto, aquí hago la pregunta. ¿Puede un cristiano ser engañado? No me contesten todavía, para seguir. ¿Puede un cristiano ser engañado? Pregunto, ¿existe la posibilidad de que sea extraviado de la fe verdadera? No me contesten todavía. Viene otra pregunta más. ¿Puede ser llevado este cristiano, llevado por doctrinas de hombres o doctrinas erróneas? ¿Qué me dirían ustedes? Los del Meet, obviamente, ¿verdad? Y los que están en el Facebook pueden escribir. Yo pienso yo pienso que no, porque, bueno, si usted realmente está muy metido en la palabra y realmente la ha escudriñado la palabra, entonces yo pienso que no. Ok, doña Marlene dice que no. Alguien tiene el alguien tiene el micrófono abierto. Rose, sí, hable, ¿no? Yo le bajo aquí. Yo pienso igual que doña Marlene, que
un Un verdadero hijo de Dios no debería llevarse por fábulas, pero quedó con la cuestionante cuando él les advierte de mirar que no nos engañen. Porque en otro versículo también habla, no me acuerdo dónde está, que hasta escogidos van a ser Si es posible. engañados, ¿verdad? Hasta escogidos van a ser engañados. Entonces, si Jesús está advirtiendo, es que hay una posibilidad de que nos dejemos ir y podamos ser engañados por fábulas. Ok, Josué. No sé si me oyen bien. Sí, ahí se oye perfecto. Excelente. Eso que dijo doña Marlene y Rose, o sea, yo creo que es la base principal para no ser engañados, ¿verdad? Pero hay un tema muy importante aquí, y es que en la palabra de Dios es grande, ¿verdad? Es extensa en todo el sentido de la palabra. Entonces hay temas que tal vez yo por mi ignorancia desconozco, y tal vez alguien más, ¿verdad?, pueda venir a engañarme. Yo por la ignorancia digo que sí, pero hay algo muy importante, y es que dentro de la palabra de Dios debe haber una verdad que no se puede mover. Debe de haber una verdad que no podemos nosotros vender ni tan siquiera dudar, ¿verdad? Y cuando Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, no se refería a que nosotros tenemos que sabernos toda la Biblia, ¿verdad? Porque yo tengo 20 y pico de años de leer la Biblia y aún así no sé comparado a Lucas, no sé comparado a Mónica, no sé comparado a Rose. Pero hay un tema que sí nosotros no podemos obviar, y es que Jesús desde el capítulo 24 viene hablando que nadie los engañe con respecto a las señales, que nadie los engañe con respecto a la venida del Hijo de Dios, que nadie los engañe con respecto a la salvación. Y creo que hay temas que nosotros deberíamos de prestarle mucha atención. Me parece muy importante lo que dijo doña Marlene. Si nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? No es que no es que no vamos a fallar, pero va a haber menos probabilidad de que alguien nos quiera engañar. Ahora, como decimos siempre, como dice Lucas siempre, para que haya un falso profeta o un falso maestro es porque tuvieron que haber varios falsos cristianos. Creo en lo personal de que el Espíritu Santo a uno, ¿verdad?, en el corazón de uno, en uno mismo, el Espíritu Santo nos dice cuando se está tergiversando mal la palabra de Dios. Él es como, no sé si a ustedes les ha pasado, pero realmente, a pesar de que no sé toda la Biblia, hay partes en la palabra de Dios donde tal vez desconozco, pero eso no significa que yo a todo le diga amén. Entonces creo que en este punto donde Lucas está tocando, de que cuidémonos de no ser engañados, no se refiere a que nos sepamos toda la Biblia, porque hay teólogos que se saben toda la Biblia y no tienen toda la verdad, y más bien confunden al pueblo de Dios, sino que es importante entender cuál es el tema principal de no ser engañados, como lo acaba de decir Rose, el tema importante del no ser engañados. Y aquí sí quiero aclarar que nosotros tenemos en la iglesia, como congregación, tenemos un principio, y es que nosotros tenemos temor de la palabra del Señor. Nosotros no queremos adulterar la palabra del Señor, ni mucho menos, ¿verdad?, tergiversarla. Pero no por el hecho de que nosotros tengamos este temor, significa que nosotros prediquemos, no sé cómo decirlo, no significa que nosotros seamos perfectos a la hora de predicar, no significa que nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto al predicar. Y eso nosotros debemos de procurar siempre entenderlo, la humildad a la hora de enseñar, la humildad a la hora de predicar, porque realmente la palabra de Dios señala de que el pastor va a ser bien señalado, va a ser bien juzgado si no sabe guiar a sus ovejas. El maestro, ¿verdad?, va a ser juzgado por no enseñar correctamente. Entonces, correcto. El tema de la enseñanza y la predicación no es un tema que se pueda tomar a la ligera. Tiene que ser completamente con una actitud responsable y humilde, como hasta el momento pues, tratamos de hacerlo todos los que en algún momento hemos predicado en la iglesia, ¿verdad?
Perfecto. Gracias al pastor Josué por ese aporte. Y sí, otra cosita que sí. Aquí, bueno, lo que está diciendo Josué, bueno, que están diciendo ustedes, es como en el capítulo 24, donde dice que porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Correcto. Vean, estos aportes que ustedes están haciendo son necesarios, y quiero decir algo interesante aquí en esto es, recordemos que aquí todos somos aprendices del Señor, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo, no vamos a terminar nosotros nunca de decir yo ya lo sé todo, porque eso no va a suceder. Pero como dije, estamos todos aprendiendo. Ninguna respuesta de ustedes, y lo digo en este sentido, está equivocada en el sentido de que ustedes no sepan. No. Preguntaba porque es necesario saber, y es necesario que también ustedes sepan cuál es la respuesta de lo que les estoy preguntando, de respecto de que si un cristiano puede ser engañado o si existe la posibilidad. Les voy a responder así, sencillo, sencillamente es sí existe la posibilidad. Sí existe. Luker, ¿por qué usted dice que sí existe la posibilidad? Les voy a decir por qué y por qué mencioné anteriormente. Recuerden, me detengo un momento. Esto que estoy tocando es algo que yo no mencioné cuando llegamos a ese punto. Estamos en Mateo 25, pero necesitaba aclarar esto. ¿Por qué sí se puede engañar a un cristiano? Porque si no fuera posible, la palabra de Dios no tendría advertencias. Aclaro, la salvación no se pierde. Aquí cualquiera puede venir, es que Luker, pero la salvación no se pierde porque es un regalo inmerecido. Es algo que a usted no le costó nada. Es algo que Dios te dio y Dios no te lo va a quitar. Pero la Biblia, en toda la Biblia, hay advertencias. Hay advertencias. Una de esas, o sea, yo no me voy a detener en este tema, pero una de esas es cuando Jesús le dice, mirad, y les está hablando a los discípulos, que nadie os engañe. Jesús mismo está dejando la advertencia, y recuerden, aunque la salvación no se pierde, porque repito, es un regalo de gracia, pero sí hay posibilidad de ser engañados. De hecho, no me contesten, ahorita no voy a abrir ese foro, ¿verdad? Pero ¿cuántos cristianos no han sido llevados hoy por otras doctrinas? Hoy, y que eran cristianos que en algún momento estuvieron súper firmes predicando la palabra de verdad. Entre esas, una de las muy nuevas que se ha visto es el famoso movimiento, y no voy a tocar eso por aquello, porque no es el tema, pero es el famoso movimiento judío mesiánico. ¿Cuántos cristianos no se han pasado de cera? O sea, fueron llevados. O sea, si pudieron ser engañados. Hoy ellos andan incluso hablando, y lo digo con todo respeto, no es en son de burla, pero hasta quieren hablar hebreo y quieren cambiar la forma en la que todo el mundo habla. El que usted vaya y entre a Burger King o a McDonald's no te convierte en hamburguesa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Sí hay posibilidad de que los cristianos sean engañados. Jesús dejó la advertencia, y no solo Jesús, sino toda la Escritura. Hay advertencias. El Señor te da la salvación, no te la va a quitar, pero hay advertencias. Sí hay advertencias. Ya le doy el pase a Rose, que va a decir algo para terminar esta idea. Entonces, sí hay posibilidad de ser engañados. Y repito, aunque la salvación es por gracia, la Biblia está repleta de advertencias, las cuales ustedes y yo no podemos ignorar, ni debemos ignorar. Ya le doy el pase, Rose. Otra de las cosas importantes de todo esto, mis hermanos, es que a nosotros se nos ha llamado a buscar, ojo, a nosotros, de hecho, en todo lo que veníamos leyendo en los capítulos anteriores de Mateo 25, esto es otra de las cosas que suceden muchísimo. A nosotros no se nos ha llamado a buscar señales. No se nos ha llamado a buscar señales.
Hoy en día hay muchos problemas que nosotros vemos en la iglesia, que son creyentes que están detrás de prodigios, de milagros, de señales, de un sinfín de cosas. Mis hermanos, nosotros somos llamados a obedecer y a estar vigilantes, atentos, vigilantes al Señor. No a estar detrás de señales. Algunos están, mire, las luces, aquí ya debe faltar poco para que el Señor... No, suave, relax. No estamos llamados a eso. De hecho, la escritura, si ustedes lo leen ahí, ya le doy el pase a Rose, vean, yo no la tengo, aquí lo tengo a la mano. Vean, vamos a Marcos 16, por favor. Marcos 16 en una carrerita, sí. Aquí tengo la Biblia, porque no lo tengo escrito. Marcos 16 del 17 al 20, no lo vamos a leer todo, pero aquí la escritura enseña que las señales no estarán guiándonos a nosotros. Al contrario, dice que ellas van a venir detrás de los que creen. Vean que aquí ya cambia la cosa. Hay cristianos que están detrás de las señales, de los prodigios y todo eso, pero la Biblia dice que las señales van a estar detrás de nosotros. Vean lo que dice, 17 al 20, no lo voy a leer todo, pero nada más para que lo tengamos ahí. Dice, Marcos, sí, Marcos 16, 17 al 20. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Esto ya, yo creo que la gran mayoría de ustedes se lo saben hasta de memoria. Pero las señales es algo que vienen detrás de los creyentes, no de adelante. Entonces nosotros no podemos estar detrás de señales como de que vamos a ver cuándo el sol se va a poner oscuro, la luna de sangre y un sinfín de... Por favor, saquémonos eso. Entonces, eso es algo importante también que tenía que mencionar para poder hablar otras cosas que vienen también aquí en Mateo 25, en donde estamos. Rose, ¿vas a decir algo? Con este asunto, para cerrar el tema, de que muchos serán engañados. Algo mencionó el pastor Josué con el asunto de la ignorancia, que hay cosas que no conocemos, ¿verdad? Y esas advertencias nos hacen escudriñar más, buscar más, conocer más. Por ejemplo, a veces leemos Josué 1:9, pero no leemos los versículos anteriores. Y creo que en un domingo de estos el Paz lo tocó. Y Dios le dice a Josué muchas veces antes de llegar al versículo 9, esfuérzate y sé valiente. No se desvíe a derecha ni izquierda. Este libro va a estar en tu boca, etcétera, y sigue. O sea, la manera de que no seamos engañados es permanecer en ese libro. ¿Verdad? Que como mencionaba Josué, ¿qué pasa con estas personas? Puede haber ignorancia, como lo dijo el pastor, o muchos deliberadamente deciden cambiarse de hacer, por decirlo así, porque les conviene. Entonces esas advertencias más bien lo que nos hacen es buscar cada día el reino. Buscar primeramente el reino. Que no nos permita desviarnos ni de derecha ni izquierda, porque eso va a hacer que podamos comprobar lo que estemos escuchando, lo que estemos hablando, cómo nos estemos conduciendo, y esa advertencia no es en vano. Es por algo. Somos seres humanos y puede ser que tengamos la verdad y simplemente algo que nos llamó la atención nos hizo desviarnos de esa verdad. Ok, muchas gracias a Rose. Por cierto, Josué aquí me acaba de pasar por mensaje y me puso que engañar en el hebreo es seducción. Entonces, no dejarnos engañar en ese sentido. Pero, repito,
para cerrar el tema y continuar con Mateo 25, es no pensemos que no existe la posibilidad. No estamos exentos, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Jesús dejó la advertencia. Y no solo Jesús, en toda la Escritura hay advertencias. Hay muchas advertencias. Y también para recordarles, como les dije, todo lo que venimos hablando en Mateo 25 ahorita con la parábola de los talentos, todo tiene una hilación, todo tiene una conexión. No podemos perder eso, aunque estamos hablando varias cosas muy interesantes con respecto a los talentos, de habilidades, de poner a trabajar y hacer. Es importante recordar de que todo esto tiene un contexto, de que no es una parábola en la que yo nada más digo, bueno, aquí yo agarro solo la parábola y la parto para mí, porque eso, no, por algo Jesús la habló, ya lo habíamos visto. Entonces, con todo esto que veníamos mencionando, todo esto a nosotros nos enseña la importancia, mis hermanos, de ser fieles y diligentes, hablando ya ahora sí de los talentos, ¿verdad? Ya entrando en este tema, de ser fieles y diligentes, ¿en qué, Luker? En las pequeñas cosas. Y el hecho, ojo con esto, el hecho de que Dios nos haya dado diferentes talentos a nosotros y diferentes habilidades para que nosotros las utilicemos en beneficio de su reino. Pero, ojo, muchas veces queremos, por ejemplo, tener grandes oportunidades. Todos a veces queremos tener grandes oportunidades, responsabilidades, pero olvidando que todo comienza con pequeñas tareas y con el manejo sabio de lo que se nos ha dado. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que a Josué le ha pasado, creo que a Rose y creo que a todos los que estamos aquí, nos ha pasado que hemos iniciado en algún momento sirviendo, limpiando hasta vomitadas, limpiando baños. Ahora, no significa que ya porque tal vez estemos en una posición de servicio o ministerial, eso ya que eso no quiere decir de que ya no tengamos que hacer eso, no, pero la gran mayoría de personas y de hombres de Dios iniciaron en la oscuridad, me refiero, ocultos, donde fuera de las luces de los escenarios, ¿cierto? ¿Verdad? Creo que Josué, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Es más, aquí no se trata de quién tiene luces, porque el único que se lleva aquí la gloria y el honor y las luces es Jesucristo. Nosotros no, nosotros solamente somos siervos. Pero al final de cuentas, tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes con las tareas pequeñas. Porque aquí es donde, por ejemplo, en la parábola de los talentos, nosotros vemos que el amo le da a cada uno 5, 2 y 1. Les dio a ellos conforme, dice, que a sus capacidades. Y ahí cada uno hizo lo que tenía que hacer. Y cada uno demostró la capacidad. Entonces, mis hermanos, nosotros como cristianos, nosotros debemos de ser responsables en el uso de los recursos y de las habilidades que Dios nos ha dado. También otro aporte que les quiero hacer, recordando la hilación y el contexto. Vean que aquí están hablando porque más adelante vamos a ver el juicio de las naciones, y aquí también tiene que ver los dos siervos que fueron fieles y el que guardó el talento, también tiene que ver con una separación, ¿se acuerdan? Unos a la derecha y otros a la izquierda. Vean que la idea de Jesús, de lo que él viene hablando, las 10 vírgenes, que los que iban a ser tomados, uno iba a estar en el campo, uno toma, todo tiene una conexión y una idea. No podemos apartar nuestra vista de eso. Entonces, como dije, como cristianos tenemos que ser responsables en el uso de los recursos y las habilidades que Dios nos ha dado. Ustedes y yo debemos de ser diligentes en el trabajo que hacemos aquí en la tierra, en nuestras profesiones, en nuestros oficios o el servicio que hagamos, y buscar siempre hacerlo con excelencia. Ojo, y la excelencia no es perfección. Quiero aclarar eso. La excelencia no tiene que ver con perfección, que son dos cosas diferentes.
pero tenemos que hacer las cosas con excelencia y la integridad que se espera, ojo con esto, que se espera de nosotros como hijos de Dios. Y ojo, porque esto implica además que cada uno de nosotros esté, o yo lo diría, debe de estar con la voluntad de aprender más cosas, muchas más cosas, entre ellas, por ejemplo, voy a mencionar algunas, como cuáles cosas podemos aprender más hablando en el servicio de la congregación, en todo eso. ¿Qué podemos aprender? Entre ellas, el estudio teológico, la preparación académica, la preparación de ciertas, o sea, algunos tienen la oportunidad de tal vez ir a alguna universidad, tener una preparación teológica o de otras cosas, pero también el hecho de que algunos tengan la oportunidad, pero otros no significa de que, no, es que yo no pude entrar a la U a hacer eso. Hay otras posibilidades. Pero también tenemos la oportunidad también, si no hacemos nada de eso, tenemos la escritura, tenemos personas que nos pueden instruir, pero tenemos que tener la voluntad de querer aprender. No sé si me estoy dando a entender o estoy cantinfleando. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Entonces, mis hermanos... Ok. Entonces, recuerden que estábamos viendo Mateo 25, 19 en adelante. Entonces, este versículo también recuerden que nos recuerda que nosotros no debemos de tener miedo de usar nuestros talentos y nuestras habilidades para servir al Señor. Y también para servir obviamente a los demás. Para poder hacer crecer, ojo con esto, para poder hacer crecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, es importante que aquí voy a hablar para nosotros, los que estamos en el Meet. Les digo a ustedes, doña Marlene, Rose, Mónica anda por ahí, porque por ahí vi que estaba ahí también. Y todos los que estén escuchando y viendo esto, ustedes y yo tenemos que usar los dones y los talentos para el servicio de Dios y el servicio de los demás. No podemos guardarlo. Y no podemos pretender de que yo soy el único exclusivo con ese talento y todos ríndanse ante mí porque sin mí no aprenden. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tenemos que ser prudentes, sí, todo eso, pero también tenemos que ser, esta palabra siempre se me olvida, tenemos que ser cuando quiero hacer algo voluntariamente, siempre se me va esta palabra, tengo que ser hacerlo voluntariamente, porque ahorita me acuerdo la palabra. Tengo que hacerlo de forma que yo quiera hacerlo voluntariamente y servir al Señor. No puedo concebir yo un cristiano, y se los digo yo, Luker, yo no puedo concebir un cristiano que diga ser cristiano, ser hijo de Dios, y que diga que él hace lo que le da la gana, y que el talento que tiene lo pone a trabajar cuando le da la gana, o quiere hacerlo separado de todos los demás. Por ejemplo, Josué es el pastor. Josué, como pastor y maestro, él tiene que tener a su lado también los otros dones y los otros talentos de las otras personas para que complementen con el de él. Por ejemplo, voy a dar este ejemplo porque es real. Él me había solicitado a mí la ayuda, en este caso, cierto Josué, para continuar con el estudio bíblico. ¿Qué tengo que hacer yo? No, a mí no me lo dé, usted lo inicio, termínelo usted, no invente, a mí deme algo nuevo, fresco, yo solo. No, es en conjunto. Tenemos que poner a ayudarnos cada uno. Los talentos de nosotros es para poder complementar los otros. Y que, obviamente, el cuerpo de Cristo sea edificado. Si Josué dice, yo soy pastor y solo me dedico a hacer eso y hago eso y los demás que se mueran los feos. No. Es que a mí me toca enseñar, entonces yo solo enseño, pero Josué, por favor, a mí no me involucre con los niños en la escuela dominical porque yo no. No puedo, estoy hablando de Luker, no puedo aceptar, y cuando digo no puedo aceptar no significa que es mi palabra, así como que yo mando, no, pero yo no puedo entender cómo un cristiano dice ser cristiano cuando tiene un potencial enorme y lo tiene guardadito, no lo quiere dar, no le da la gana, no puedo.
No logro comprender esa lógica. Entonces, mis hermanos, todo esto es un llamado a la acción para los cristianos, para los hijos de Dios, para ustedes y para mí. Y nos recuerda que tenemos talentos y tenemos habilidades, aunque sea solo una. Aunque usted venga y me diga, mira, yo no sé hacer nada, pero yo hago las mejores hamburguesas, pues haga hamburguesas. Pero la verdad yo no sé pegar ni blog, no sé dibujar, no sé hablar, un sinfín de cosas. Pero si usted hace eso, haga eso. O sea, todos tenemos talentos y habilidades, aunque sea uno, como dije, que pueden, ojo, que pueden y deben ser usados para servir a Dios y a los demás en nuestra vida cotidiana. Dios nos ha proporcionado estos dones para que ustedes y yo los usemos en el servicio de Él y para poder ayudar, ojo con esto, para poder ayudar a construir su reino en la tierra. Así es simple. Si ustedes y yo no estamos usando nuestros talentos y habilidades, estamos desaprovechando básicamente los recursos que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Y por ende, desperdiciando o despreciando, mejor dicho, despreciando lo que Dios ha puesto y ha mandado que ustedes y yo hagamos. Básicamente la gente que dice yo no quiero hacer eso porque no quiero, básicamente está despreciando básicamente a Dios de una forma directa y desafiándolo. Porque no es solo despreciarlo, es desafiándolo. No me da la gana, dígame qué, tíreme un rayo para que vea. Así es básicamente desafiando a Dios. Mis hermanos, y Dios está esperando que cada uno de nosotros utilicemos los dones o los talentos para llevar a cabo la voluntad de Él aquí en la tierra. Si nosotros no tuviéramos dones o talentos X, lo que ustedes se imaginen, no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Josué no podría predicar los domingos. ¿Cómo podríamos enseñar, evangelizar y hacer todo si no es que Dios nos dota, nos capacita para poder hacer lo que Él quiere que hagamos? Así, o sea, así es simple. Repito, Él espera que cada uno de nosotros utilice los dones para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Y podemos hacer esto participando, por ejemplo, ¿en dónde podemos hacer esto? En actividades, un ejemplo, actividades de servicio en nuestra congregación local. En el caso de nosotros, Gosén, la cantidad que seamos. O sea, esto no tiene que ver con que seamos 1000 o 100. Hay gente que tiene en su cabeza la idea de que una iglesia, para que sea iglesia, tiene que tener 3000 personas. No es cierto. No es verdad. O sea, hay gente que cree, a veces habemos reunidos, ahorita estamos reunidos en el Meet, creo que habemos 6 personas, ¿cierto? Sí, me parece, creo que somos 5 reunidos en el Meet. Aquí estamos haciendo iglesia, o estoy yo equivocado, en conjunto con otros que están tal vez en el Facebook. Estamos haciendo una congregación ahorita, tal vez en el, ¿cómo se llama en esto, verdad? De forma virtual, pero estamos haciéndolo. ¿En qué podemos poner esto? Ejemplos. En la actividad, en el servicio de nuestra congregación. Involucrarnos, mis hermanos, involucrarnos en el discipulado. Aquí quiero hacer un énfasis para todas aquellas personas que están en alguna congregación. Porque aquí los que estamos en el Meet, que somos de Gosén, estamos involucrados. Pero o las otras personas que estén viendo este video en el Facebook y usted está en su congregación, involúcrese en el discipulado. Discipúlese. Métase al servicio. Ingrese en la preparación teológica si es que su iglesia la da, y si no la da, busque cómo prepararse. En la organización comunitaria, ayudando a otras personas a encontrar el camino a la fe en el Señor. Mis hermanos, y todo esto y más para ser un buen ejemplo de lo que significa ser un verdadero cristiano. De verdad. Involucrémonos y repito, aquí los de Gosén estamos todos involucrados, los que estamos.
Pero para los que están viendo este video en el Facebook, involúcrese. O sea, para Dios el talento, Dios te dio talentos y te dio dones. El día de mañana Él te va a preguntar por eso. El hecho de que usted los esconda no significa que va a salir ileso de darle cuenta a Dios. Mejor póngalos a servir ahorita o a hacer algo. No hacerlo, mis hermanos, rechazarlo, no sacar tiempo, no desearlo, es decirle abiertamente al Señor, ojo, es decirle abiertamente al Señor, Señor, la verdad esto a mí no me interesa, a mí déjeme ser dominguero, o solo déjeme hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, yo soy evangelista, yo soy cantante, a mí solo déjeme tocar la guitarra o tocar el saxofón, a mí solamente déjeme hacer lo que yo quiero, etcétera. Eso, mis hermanos, es rechazarlo. Así, de forma, pero directa. Los veo a todos muy callados. ¿Qué pasó? Está profundo todo. Ok, bueno. Mateo 25, por favor. Mateo 25, versículo 24. Vamos a leerlo. Si José, ¿lo tenés ahí? ¿Puedes leer 24 al 25? Versículo 24 al 25, porfa. Fuerte. Sí, señor. Gracias. Vamos a ver del 24 al 25, versículos 24 y 25 de Mateo 25. Ok. Dice así, del 24 al 25, ¿verdad? Sí, correcto. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Ok, hasta ahí, gracias. Ojo, vean qué interesante. Nosotros aquí vemos que el amo, el Señor, juzgó a cada uno de sus siervos de manera individual. Nosotros vemos que tomó al de 5, al de 2 y tomó al de 1. Pongan atención. Si hubieran sido juzgados estos hombres como un grupo, hubieran sido 8 talentos dados a todo el grupo. Hubieran sido 8 talentos a todo el grupo. Y se hubieran devuelto 15 talentos. Pero mis hermanos, vean algo que interesante. Sin embargo, cada uno de ellos fue juzgado por su fidelidad y por su esfuerzo individual. Vemos que él no hizo y dijo, voy a agarrar todo este grupo de gente y voy a decir, ahora oiga, el de un talento la hubiera librado. Lo hubiera librado, algunos se salvarían en la tanda, pero no, fue individual. Esto nos enseña algo muy interesante. Solo me adelanto un poquitín. Cuando nosotros vayamos al juicio de las naciones, nosotros vemos el título, el juicio de las naciones. Entonces a veces hay personas que se meten la idea de que va a ser, la nación esta va a ser toda juzgada y todos al infierno o todos salvados. No, cuando habla del juicio de las naciones es que va a ser juicio a cada persona, a cada uno. Entonces aquí nosotros vemos de todo lo que viene hablando el Señor. Recordemos que lo que viene hablando es, uno será tomado en el campo, el otro será dejado. Entonces siempre nos habla de que va a haber, por así decirlo, va a haber como un juicio individual. Uno va a ser tomado, rescatado, otro va a ser juzgado. Así se va a quedar y va a ser juzgado, así de sencillo. Oigan este comentario, otro comentario de Spurgeon, dice él: recuerda, mi oyente, que en el día del juicio tu cuenta será personal, dice Spurgeon. Dios no te preguntará qué hizo tu iglesia, te preguntará qué hiciste tú mismo. Entonces esto nos indica a nosotros que básicamente, Josuecito, venga acá, voy a hablar con usted. Bueno, señor, es que vean, yo con todo este grupo, no, usted solito. Ven acá, él va a pedirle cuentas de lo que él hizo como pastor, sí,
pero individualmente va a pedirle cuentas a Josué. Doña Marlene, venga acá a dar cuentas. No es que va a agarrar a Mónica, Josué, no va a agarrar al otro para decirles, venga, vamos a juzgarlos y los vamos a poner en una balanza, porque entre más pese de este lado se van a salvar. No, va a ser individual. Nos va a agarrar a cada uno por aparte. Entonces esto nos muestra a nosotros, como dice Spurgeon, él va a preguntar, ¿qué hiciste tú mismo? A cada uno. Entonces, volviendo al tema de este que escondió el talento. Este hombre que recibió un solo talento, el talento del Señor, este siervo, en lugar de invertirlo y hacer crecer el talento, ¿qué fue lo que hizo? Lo enterró. Lo enterró, lo escondió, etcétera, ¿sí? Lo escondió. Y no lo utilizó en absolutamente nada. Lo escondió. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando el Señor regresó, este hombre se le acerca, me imagino así como con el rabo entre las... Y vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido y con el rabo entre las piernas. Dice que se le acercó al Señor y le dijo que lo había escondido. ¿Por qué lo escondió? Dice, ahí este mismo dice, ay, es que yo lo consideraba a usted un hombre duro, difícil de complacer, según este hombre. Este siervo solamente, pongan atención, este siervo solamente escondió su talento, solo lo escondió e intentó excusarse por el gran poder del amo. De hecho, este siervo creía que su amo era, en cierto sentido, él creía que era omnipotente, porque le dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces él está reconociendo de que su amo tenía poder en cierta manera, ¿verdad? Y sabemos que esto es una figura que representa al Señor, ¿verdad? No que el Señor es no en ciertas cosas, nada más es una figura que lo representa. Ahora, este versículo, mis hermanos, nos enseña a nosotros, otra vez, la importancia. Vea que esto lo he repetido mucho hasta el cansancio. Nos enseña la importancia de usar nuestros dones y habilidades para servir al Señor, para servir a nuestro Dios y otra vez, para ayudar a otras personas, en lugar de guardarlos por temor o por la falta de fe. Nosotros muchas veces podemos sentir que tenemos, muchas veces podemos sentir que no tenemos mucho que ofrecer al Señor. Pero ojo con esto. Ustedes y yo podemos decir, no, la verdad es que yo no siento capacidad, yo no me siento capaz de hacer esto, es que yo creo que eso no es para mí. Pero ojo, este versículo nos está demostrando a nosotros, o nos muestra que cualquier cosa, por pequeñita que sea, puede ser usada por Dios para hacer grandes cosas. O yo estoy equivocado. Y les digo por qué puede hacer grandes cosas. Y aquí voy a hacer mención de todos nosotros. Josué, usted siendo lo que era, Dios no te sacó de donde estabas para poder usarlo hoy como lo usa. Doña Marlene, ¿de dónde te sacó el Señor? No me tienen que responder, obviamente. A Rose, ¿de dónde me sacó a mí? Cuando éramos lo más insignificante. Y ojo, no lo digo en son de orgullo y soberbia, porque no somos dignos. No tenemos nada así de agradable que diga al Señor, wow, te voy a poner a enseñar porque me encanta ese pelito así como se lo para y esa barbita hermosa. No. El Señor nos escogió a ustedes, a mí y a otro montón de hombres y mujeres para servirle y llevar su palabra. Fue por pura misericordia y gracia. Pero no tenemos nada que por nosotros podamos decir, me escogió porque yo tengo un cerebro, pero increíblemente como el de Megamente. No. Dios puede hacer grandes cosas con ustedes. Y para los que están viendo esto, que se sienten tal vez que digan, no, hombre, es que me siento una cucaracha.
Bueno, Dios te va a hacer florecer y te va a convertir en un dinosaurio, no literalmente, ¿verdad? Ay, bueno. Vean, continúo con el versículo cuando sigue diciendo, dice, hablando de que el siervo le dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. Me detengo un momento. Ojo con esto. Cuando nosotros observamos la frase hombre duro, esta palabra en el griego es skleros, el Strong 46-42, esta frase o esta palabra nos habla del carácter de un hombre y habla de exigente. Por eso dice, eres hombre duro, eres un hombre exigente. Dice un comentarista llamado de apellido Poole, no como el de la película, es Poole, dice, es la manera de pensar de hombres malos, echar la culpa de sus errores a los demás, muchas veces a Dios mismo. Entonces, cuando este hombre dice, es que yo te conocía que eres hombre duro, básicamente le está echando la responsabilidad a su amo, del por qué él escondió el talento. Eso es querer zafarse de la responsabilidad. Básicamente, este siervo le está diciendo a su señor que el señor es el culpable de que no hubiera hecho nada con el talento. O sea, me van a disculpar, pero cualquiera que tenga ese tipo de pensamiento, no, vean, yo soy consciente y cuando yo tenga que presentarme delante del Señor a dar cuentas, en algunas cosas creo que me va a tronar y me va a tronar duro. Yo soy el responsable, no mi esposa, no mi suegra, no mi hija, yo, no el vecino, no mi jefe que me maltrató, no, yo. Yo no le voy a decir, Señor, es que yo no hice nada, yo no pude hacer nada porque fue culpa, es que la mujer que me diste. No, yo soy el responsable. Dilo, Rose, antes de continuar. Rose va a decir algo ahí. Una pregunta con ese versículo, que siempre tengo la duda. Lo que ese siervo expresa, digamos, esas cualidades son ciertas con respecto al amo, o es algo que él había oído del amo y él solo está diciendo lo que percibe sin ser cierto. Siempre ha sido una pregunta que me he hecho con eso. Interesante pregunta porque, vea qué interesante porque mientras yo estaba estudiando esto, nadie le ha prestado atención, de hecho de todos, nadie le presta atención a eso, porque recordemos que el Señor aquí es una figura que se utiliza del Señor, que está utilizando en cierta manera, está utilizando una verdad, sí, Dios sí te va a exigir, porque lo que está hablando es que Dios sí te va a exigir. Recordemos que aquí el amo, literalmente, recordemos que el amo no es que aquí está representando un señor que debe ser duro, rígido, bravo, enojón. Dios es así. La pregunta, bravo, enojón, no necesariamente, pero Dios sí se enoja. Lo que nos dice a nosotros es básicamente que Dios va a pedir cuentas y Dios muy probablemente con muchos. O sea, en este caso quiero aclarar algo. En el contexto de Mateo 25, recordemos que en su contexto está hablando a ciertos personajes que va a suceder. Pero ahora, nosotros como iglesia, aquí quiero aclarar algo. No está mezclado, pero quiero aclarar algo. Los hijos de Dios vamos a ir a un juicio. ¿Cómo se llama ese juicio? ¿Cómo se llama? De las naciones. ¿Perdón? El juicio de las naciones. No. El trono blanco. No, tampoco. Rose dice no. ¿A cuál juicio vamos los cristianos? Vamos para un juicio. ¿El juicio de Dios? No. Tiene un nombre. ¿Es el trono El de Cristo. Ese. Ajá, ¿cómo se llama, Josué? Ajá.
el tribunal de Cristo. Solo sé que está en 1 Corintios 3. Ok, el tribunal de Cristo. Nosotros, quiero aclarar algo, porque Rosa está haciendo una pregunta que es válida. Pongan atención. En el contexto de Mateo 25, los que van a ser aquí severamente condenados, tiene que ver con lo que va a suceder en el juicio de las naciones. Gentiles y judíos. O sea, las naciones. Judíos y gentiles. Pero la pregunta de Rose es, entonces, ¿ese amo es severo? ¿Es así? Bueno, suave. En el contexto de lo que estamos hablando en Mateo 25, tiene que ver con el juicio de las naciones. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, o lo hablamos para la iglesia, vamos a recibir o premios o vamos a recibir pérdidas. Entonces significa que el Señor no te va a condenar en el tribunal de Cristo. Voy a tratar de ordenar esto para no desviarme, pero el Señor va a pedir cuentas. El Señor va a pedir cuentas. Aquí, en el contexto de Mateo 25, va a pedir cuentas y va a ser severo para aquellos que no quisieron hacer o no quisieron poner a trabajar lo que Él les mandó a que hicieran. Y hago la pregunta, es para todos. Estos siervos que trabajaban para este señor en la parábola, ¿eran no conocedores o es una indicación de gente inconversa o de gente que sí conoce? En el contexto, digamos, de nosotros. Correcto, son conocedores, es decir, es para gente que sí sabía. Entonces significa, pero hablando, no quiero castigar el contexto de lo que habla Mateo 25, pero aquí está diciéndonos que sí, el Señor va a ser severo. Porque lamentablemente este hombre que guardó el talento, en ese caso de Mateo 25, ese hombre dice que lo echen a las tinieblas de afuera. Es una condenación. En Lucas, no lo busquemos. Nada más se los dejo para que ustedes lo lean. En Lucas 19, nosotros encontramos del versículo 11 al versículo 27, Lucas 19, 11 al 27, nosotros encontramos la parábola de las minas. Si ustedes leen esa parábola, nosotros encontramos una similitud con la parábola de los talentos. No la vamos a leer, solamente tengan ahí, ustedes la buscan. Pero cuando ustedes leen la parábola de las minas, ustedes van a encontrar una cosa que es diferente a la parábola de los talentos. ¿Cuál es la diferencia? Que en la parábola de los talentos, el que guardó el talento que le dio el Señor, que lo escondió, este hombre es condenado, es enviado fuera, o sea, es una condenación eterna. En el contexto de lo que nos habla Mateo 25 del hombre que guardó el talento, es una condenación al infierno. Es un hombre condenado. Pero en Lucas 19, en la parábola de las minas, ahí es diferente. Ahí no es condenación al infierno. Porque ahí ya está haciendo alusión a aquellos que van a estar, es una alusión, que van a recibir o van a perder galardones. Léanlo ustedes en su casa y después me pueden decir, no, Luke, es que no, eso no, ahí lo podemos ver después, pero ténganlo ahí. Entonces, respondiéndole a Rose, el Señor va a ser severo para con aquellos. Es decir, el Señor no es grosero en el sentido que viene a hablarte y te grita no, pero el Señor va a ser severo con aquellos que no pusieron a trabajar lo que debían de trabajar. ¿Y con las demás características? ¿Cuáles características? Que sabías... No. Ajá. Rose le está diciendo algo, por eso estoy en silencio. Sí, que recoge donde no sé qué. Ajá. Esos son alusiones, porque al final de cuentas es el Señor es el que da todo. Es decir, este siervo, eso que Rose está diciendo, dice, pero ¿cuáles estas características? Dice Rose, esa que recoge donde no sembró, que al final de cuentas son simplemente alusiones, pero el Señor es el que da todo. Pero este siervo, lo que quiere decir el texto en la parábola es
que el siervo lo que está es escudándose, según él, diciéndole al Señor, es que usted no fue el que sembró, me tocó a mí sudarme, pero es que el Señor es el dueño. Él, básicamente, lo que está haciendo el siervo es excusándose de la irresponsabilidad. Así de sencillo. No sé si le respondí a Rose. Sí, ok. Espero que sí. Si no, después Rose, es mi esposa, me va a tronar ahí después. ¿Cómo que esto? No, no, no. Otro detalle, mis hermanos. Ojo. Quiero... Ok. Este caso de este hombre de que escondió el talento, esta es la excusa perfecta para él no hacerse responsable. O sea, él no quería hacerse responsable simple y sencillamente por la falta de ganas que él tenía. Él no tenía ganas. Él no quería hacer nada. Y como dijo este comentarista que acabamos de escuchar o de leer, este tipo de personas, otra vez, vean que esto es un tipo de persona, culpan a todos y a todo de hacer lo que a ellos les toca hacer. Y son especialistas, mis hermanos. Estas personas son especialistas en culpar a los pastores. El que ellos no estén haciendo algo o utilizando los talentos o los dones. Es que yo no estoy haciendo eso y me voy de la iglesia porque usted a mí no me puso a hacer. No, suave, suave. Me van a disculpar. Lo voy a hablar públicamente. Esto lo conocen ustedes en la iglesia, en Gosén. Voy a hablar en el caso de nosotros. Cuando nosotros iniciamos a congregarnos con Gosén, una de las cosas que nosotros hicimos con los pastores fue esto. Queremos alinearnos como cualquier otro. Fuimos discipulados, fuimos formados y seguimos en esa formación con los pastores. Pero otra es que también nosotros, y eso lo hemos hablado cientos de veces con Josué y con Mónica, entonces no es un secreto. Nosotros hemos venido a decirles a Josué y Mónica así. Y Josué, si estoy diciendo una mentira, lo puede decir aquí públicamente. Les hemos dicho, nosotros estamos para apoyarlos. Hemos venido a dar ideas, hemos venido a apoyarlos, hemos querido involucrarnos en todo donde podamos nosotros colaborar. Entonces, mis hermanos, todas aquellas personas que de un pronto a otro dejan de servir o de un pronto a otro no quieren someterse a la voluntad del Señor, ¿qué hacen? Culpan a los pastores, culpan a Luisa Rose, culpan a doña Marlene, culpan a todos menos a ellos porque dicen, es que usted a Luque lo tiene de preferido porque a él sí lo puso. A Rose sí, a doña Marlene. Y ojo, esto lo estoy hablando de nosotros, pero hágalo usted en su vida, en su congregación, eso pasa. Eso pasa. No, yo ya no quiero y me voy y se van así haciendo cucharitas y hasta así inflados y enojados porque es que a mí el pastor no me dio pelota, no me dio púlpito, no me dio liderazgo. No, suave, ustedes no se sometieron. No quisieron aprender, no quisieron ser obedientes. ¿Y qué hacen? Culpan a todos. El pastor tiene la culpa. La pastora tiene la culpa. El líder tiene la culpa. Todos menos ellos. Todos menos ellos. Es lo que pasa con este hombre que guarda el talento. ¿Cuántos cristianos han abandonado iglesias de la forma equivocada, guardando sus talentos o el talento, simplemente porque se van enchichados porque no me dejaron hacer lo que me daba la gana? Podemos mencionar cualquier cantidad de gente. Solamente porque no querían someterse al Señor. Y ocultan el talento. ¿Y qué hacen? Fue culpa, aquí Josué, fue culpa de Josué. Es su culpa, Josué. Ya no me hable más. Le voy a bloquear el número y te bloqueo por Facebook, por WhatsApp y te mando mensajes subliminales. Ay, lo dije, ¿verdad? Tú, Dime. con esto es muy importante algo, y es que hay que abarcar tanto los dos extremos, ¿verdad? Sí, dígalo. La gente que se va de una iglesia cuando no se tiene que ir, y la gente que se queda en una iglesia cuando se tiene que ir. Y esto es porque
Desgraciadamente a veces la gente cree que se tiene que ir de una iglesia porque el pastor no lo saludó, y es que ponen sus ojos en el pastor, desgraciadamente, ¿verdad? Pero el pastor no lo saludó, el pastor no hizo lo que quería hacer con él, ¿verdad? O con ella. Entonces se van porque creen que no son importantes. Y esa no es la forma de irse de una iglesia. De hecho, bíblicamente hay pocas razones por las que uno se tiene que ir de la iglesia, pero una de ellas es porque no se está enseñando la sana doctrina, porque no se está enseñando correctamente, ¿verdad? Y también porque el pastor esté dando un mal ejemplo, un mal testimonio, ¿verdad? Y pongo como ejemplo lo que está sucediendo en San Carlos, con este pastor que lo agarraron junto con otros miembros de un banco, ¿verdad? Y empezaron a hablar de supuesto trato con narcos y todo eso. Y esto es peligroso, el pastor no puede dar mal testimonio, no es perfecto, ¿no? Ustedes saben que yo no soy perfecto, ¿verdad? Y más ustedes que saben que yo no soy perfecto, pero el tema es que uno tiene que de verdad ser transparente en muchas cosas, y por eso quería hablar estas dos extremos, ¿verdad? La gente que se va cuando no se tiene que ir de una iglesia porque lo trataron mal, pero se está predicando sanamente, se está dando buen testimonio, ¿verdad? Y la gente que se queda en una iglesia cuando se tiene que ir de esa iglesia porque no están predicando la sana doctrina, pero sí están hablándole al corazón, sí le están hablando a la emoción, sí le están hablando de dinero, de prosperidad. Entonces es ahí donde usted ve que las iglesias que tienen que estar llenas están vacías, y las que tienen que estar vacías están llenas, ¿verdad? Pero es un tema muy fuerte, muy complicado, pero eso que vos decís, que le echan la culpa a todos, más bien, si tratamos de quitarle el nombre de pastor, ¿verdad? Y que la causa sea, es que fulano de tal no me hizo eso, no me hizo caso, no me abrazó, no me besó, ¿verdad? No me saludó, pues ahí usted dice, sí, claro, tiene razón, porque el tipo de personas exclusivamente como ellos no aceptan responsabilidades. Y eso nos cuesta a todos. O sea, yo creo que todos nosotros, hasta cierto grado, no aceptamos la responsabilidad, no aceptamos la culpa, no aceptamos, ¿verdad?, el peso de la consecuencia de no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pero este tema es muy importante hablarlo así como lo estás hablando. De hecho, antes de darle el pase a Rose, de hecho, justamente eso es lo que usted dice. Todo esto hay que... en algún momento, también nosotros hemos sido, lamentablemente, en algún momento de nuestras vidas también hemos sido partícipes de este tipo de cosas. Pero gracias al Señor, es que está la diferencia en esto, y es saber y reconocer. Sí, un día yo hice eso y me comporté así. Pues Señor, perdóname, me voy a levantar y ahora voy a hacer las cosas bien. Y lo mismo ahora, con estas personas, ojalá reconozcan en algún momento y puedan entender de que estuvieron mal y se levanten. Hable, Ro, ahí. No, bueno, me quitaron las palabras. Que uno en algún momento estuvo así y por mucho tiempo, pero como acallado, ¿verdad? Por culpa por el pastor, que por el líder, que por el director de alabanza, que por esto y que por el otro, y por la misma inmadurez que uno podría manejar en ese momento. Uno tiende a culpar a los demás y no asumir la responsabilidad que uno debería de tener, como en ese pasaje que vos mencionaste de Lucas. Ahí el siervo, ¿verdad? En Lucas 19:22. Ahí el siervo, ¿verdad? En Lucas 19:22. Me da gracia, así lo que le dice el amo. Dice así, entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo.
Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que por sigo tu lo que no propia sembré, boca porque te pues no juzgo. pusiste mi dinero en Sabías el que yo era banco. hombre severo, que tomo lo que no puse y y que sigo. ciego lo que no sembré, porque pues no pusiste mi dinero en el banco y Etcétera, etcétera. Entonces lo que me da gracia es que ahí el amo le dice, por tu boca te juzgo. O sea, prácticamente el amo ahí, al menos en esa parábola, etcétera, etcétera. no, Entonces lo que me da gracia es que ahí el amo malo dice, no por le va tu mal, boca te juzgo. no solo O sea, por haber prácticamente escondido el amo, la mina, sino que por tu propia boca te juzgo. Entonces, no, ¿cuántas veces, el cuántos siervo momentos malo nosotros no le va mismos mal, por hablar, no solo por haber escondido habernos quejado, la mina, o sino por que haber por echado tu la propia culpa boca te juzgo. a Entonces, ¿cuántas personas veces, terceras? cuántos momentos nosotros no mismos vamos por a ser hablar, juzgados por eso, por ¿verdad? habernos quejado Eso, o por haber eso echado me la cala culpa mucho, a personas porque ahí terceras? le está diciendo el amo, No por vamos tu a ser propia juzgados por eso, boca ¿verdad? te juzgo, Eso porque me dijiste cala esto mucho, y esto y esto y esto porque y ahí le esto. está diciendo el amo, por tu propia Entonces, boca te juzgo, ¿y cuántos? Por porque eso, dijiste como dice esto y esto Luker, y esto y esto y esto. gracias a Dios hemos tenido Entonces, la misericordia del Y Señor y cuántos, nos hemos por eso, como dice Luker, arrepentido gracias a Dios de hemos eso tenido la y misericordia seguimos del Señor, nos adelante. hemos Y en este momento pedimos por aquellas que arrepentido tal de vez eso tuvieron y seguimos esa actitud, adelante. Y en este ¿verdad? momento Sea pedimos con por hermanos aquellas que de la tal vez iglesia, tuvieron líderes, esa actitud, pastores, ¿verdad? Sea con hermanos de la iglesia, hayan líderes, tenido pastores, esa actitud, eh, no estén hayan ahorita tenido siendo esa juzgados actitud, por su propia boca. no estén ahorita En este siendo momento. juzgados por su propia boca en este momento. Ok. Ok, perfecto. Perfectísimo, perfectísimo. Y repito, probablemente nosotros en algún momento también nos pasó eso. Entonces tenemos que comprender que nosotros, repito, no estamos exentos a no caer. No es que no nos pueda pasar, pero sí hay que entender de que este tipo de personas, hablando como este hombre que escondió el talento, por lo general son muy fáciles de identificar. Generalmente son personas que constantemente van a estar echando la culpa a todo el mundo, incluso de lo bueno o de lo malo que les pase. El culpable va a ser el fulano. No, oiga, yo me he topado con un montón de gente así. Las circunstancias. Todo. Las circunstancias, como acaba de decir Rose, todo. O sea, y no, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos, como hijos de Dios, tenemos que aprender a ser responsables de nuestros actos. Si yo escondo el talento, pues yo no le voy a llegar a decir, Señor, es que vea, es que usted era muy exigente. Su palabra es demasiado exigente, me estaba solicitando demasiada santidad. Me estabas solicitando demasiado compromiso. Me estabas pidiendo que me negara a mí mismo, que tomara mi cruz. Mejor me escondí todo y me hice loco. Entonces, ¿qué hacen o qué podemos hacer cuando nos comportamos así? Le decimos al Señor la verdad. Usted tiene la culpa, como hizo Adán. Señor, la mujer que me diste, y cuando Adán le está diciendo a Dios, la mujer que me diste me dio de comer del fruto, lo que Adán le está diciendo a Dios, el culpable es usted porque usted me la dio. Eso es lo que Adán está diciendo. Y así nos comportamos a veces. Queremos que los demás sean responsables por algo que no tienen nada que ver. Esto se ve mucho también en los matrimonios, donde la esposa por caprichosa o por caprichos quiere algo y quiere hacer sentir al esposo como que el esposo es el responsable de todo y no asumen su responsabilidad. En la gran mayoría de mujeres, porque hay hombres así, pero la gran mayoría he visto que son mujeres. Pero en fin, vamos a continuar para terminar. Creo que me quedan 10 minutitos, 8. Otro detalle, mis hermanos, que debemos de comprender, y es importante que no comparemos nuestras habilidades con las de otros, y creo que ya lo habíamos mencionado, sino más bien que ustedes y yo aprendamos a hacerlo mejor con lo que nosotros tenemos. O sea,
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí, nos ha dado un talento o talentos, o nos ha dado una misión específica. Y mis hermanos, es nuestro trabajo hacer lo que podamos con ellos para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Además, esto también nos enseña a nosotros que no debemos de tener miedo de involucrarnos. Ojo con esto lo que voy a decir. No debemos de tener miedo de involucrarnos o de fallar en nuestras tareas. Hay gente que no quiere hacer algo porque le da miedo fallar. El Señor no nos está pidiendo la perfección, sino que nos pide que hagamos lo que podamos con lo que tenemos y confiemos en Él para poder guiar nuestras acciones y decisiones. Por ejemplo, yo les he dicho a ustedes en reiteradas ocasiones que yo pinto, yo he hecho de mecánico, soy ebanista, soy técnico contable, soy diseñador gráfico de páginas y todo eso. En muchas cosas de las que yo he hecho, en algunas he fracasado en el sentido de que he fallado. A mí me ha dado miedo enfrentar el ser emprendedor, me ha dado miedo, pero tengo que hacerlo. Y en algunas he perdido, en otras he ganado. Pero no podemos basar nuestra vida con que no voy a guardar este talento por el miedo. Es que yo sé que el Señor, más bien nosotros como hijos de Dios debemos decir, Dios va a ser severo en ese sentido, entonces mejor póngalo a usted a hacer algo. El talento es mejor que el Señor diga, por lo menos sé que te esforzaste y hiciste algo, a que usted y yo lo escondamos por miedo. Eso lo estoy hablando yo, ¿verdad? Que Él nos ayude a tomar, a guiar, nuestras acciones y nuestras decisiones. Algunas dudas y preguntas relacionadas, por ejemplo, con estos versículos, puede ser que se pregunten. La pregunta es, ¿todos tienen talentos o habilidades especiales? La respuesta es sencilla, sí. Es sí. Todos tenemos habilidades y talentos particulares que podemos utilizar para servir a Dios y a los demás. Incluso si nosotros no estamos seguros de cuáles son nuestros talentos, ¿qué podemos hacer, Luker? Podemos orar y pedirle al Señor que nos muestre en qué áreas podemos ser útiles. ¿En qué áreas podemos ser útiles? ¿En qué áreas tenemos capacidades? A veces nosotros en la tarea de estar involucrados en hacer algo, tal vez nos damos cuenta que no estamos hechos para eso. Y mientras estamos en eso, probablemente nos demos cuenta, ay, mira, yo sí tengo habilidad y me gusta hacer esto, y tal vez ahí lo vamos descubriendo. Otra pregunta común es, ¿cómo podemos aplicar este versículo en nuestras vidas? Lo que venimos hablando, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, podemos comenzar por tomar las habilidades que ya ustedes y yo tenemos y buscar las maneras de usarlas para hacer el bien. Quizás, por ejemplo, vamos a ver, podamos ofrecernos como voluntarios, un ejemplo, en nuestra congregación. Un ejemplo. Tal vez podamos ayudar a nuestros vecinos. O tal vez utilizar nuestras habilidades para apoyar causas nobles, buenas. También podemos buscar maneras, por ejemplo, de mejorar nuestras habilidades, aprender nuevas cosas y habilidades y utilizar al final de cuentas todo lo que hemos aprendido para beneficiar a los demás. Por ejemplo, voy a dar esta idea. En la preparación teológica nos podemos preparar y podemos enseñarla. Yo, en mi caso, yo lo he hablado mucho con las personas y creo que Josué y yo compartimos la misma idea y es, a mí me gusta enseñar, pero yo quiero que la gente aprenda para que ellos enseñen. No que vengan y digan, tenemos unos grandes maestros, no. Yo quiero dar lo que yo tengo, pero para que esas personas vayan y enseñen. O sea, repito, no comprendo quién puede estudiar para no enseñar. Yo no comprendo. No me calza que una persona diga, yo me voy a preparar y voy a estudiar y eso es solo para mí, solo para mí, solo para mí, y que no quiera enseñarlo. No tiene lógica para mí. Entonces, por ejemplo, ahí así rápido, porque me queda, ya casi finalizamos, cuando yo comencé a trabajar, ya algunos saben,
cuando yo comencé a trabajar en la universidad en donde yo trabajaba, yo inicié como misceláneo e inicié como en mantenimiento. Y conforme yo fui avanzando, yo fui preparándome, yo fui siendo ascendido, yo fui ganando, digamos, entre comillas, esa prominencia. Fui ascendido, pasé por fotocopiado, luego de fotocopiado pasé a trabajar en la parte de primeros ingresos, todo lo que tiene que ver con esa parte de admisiones. Luego fui ascendido a trabajar en educación virtual. Luego, por último, fui ascendido a trabajar como asistente de los directores académicos. Todo esto, mis hermanos, lo pongo como un ejemplo, no como soberbia, lo pongo como un ejemplo de cuando nosotros queremos hacer y aprender más cosas. Fue ahí donde yo me preparé y estudié para ser un técnico contable, entre otras cosas que logré ganar y aprender y estudiar. Entonces, mis hermanos, todo eso habla de ustedes y de mí. Si usted dice, yo no tengo la habilidad para tal cosa, me voy a preparar para poder darla, otorgarla, para enseñar o para trabajarlo. Pero no podemos guardarlo, no podemos nada más decir, esto es para mí, me costó sudor y lágrimas. No, no podemos hacer eso. En resumen, Mateo 25, versículo 24, nos recuerda a nosotros la importancia de hacer uso de nuestros talentos y de nuestras habilidades para servir a los demás, incluso si sentimos que no son suficientes o si tememos a fallar. Este versículo, por ejemplo, en versículo 24, nos alienta a ustedes y a mí a ser fieles en las pequeñas cosas, a confiar en que Dios nos guiará en la utilización de nuestros dones para la gloria de Él. Así de sencillo. Entonces vamos a quedar aquí. La siguiente semana continuamos con nos queda poquito. Sí, nos queda poquito para entrar en lo que sigue. Pero vamos a terminar aquí para respetar el tiempo de todos y de cada uno. Entonces, como dije, repito, este versículo nos alienta a todos nosotros a ser fieles en las pequeñas cosas y a confiar, mis hermanos, en que Dios nos puede guiar en la utilización de nuestros dones para la gloria de Él. Si usted es un profesional, si usted es un técnico o tiene un oficio, es para la gloria del Señor. No para que pensemos que somos demasiado, que nos podemos codear así con Albert Einstein. No. Ni con ningún científico. Es para la gloria de Dios. ¿Estamos? Entonces le voy a pedir ahí a Josuecito, si puede cerrar en oración, dándole gracias a Dios, y finalizamos en esta noche. Por favor. Amén. Obviamente, agradecer este tiempo, todo el tiempo que Luker nos ha estado apoyando, ayudando en estos estudios bíblicos, ¿verdad? Porque tal vez hay gente que lo ve fácil, por como Luker lo explica, ¿verdad? Y lo enseña, pero sabemos de que se llevan horas, ¿verdad? Quemándose las pestañas, leyendo mucho, ¿verdad? Y estudiando la palabra, y sobre todo orando, porque ese es el éxito también de un buen maestro, el escudriñar la palabra y al orar. Así que damos gracias a Dios por la vida de Luker, que el día de esta semana, si Dios lo permite, cumple años, ¿verdad? Esta semana que viene cumple años. Mañana, si Dios quiere. A pesar de que son 15, si Dios lo permite. Ya he gastado 43 años. 15, que son 3, Mañana. 43 años he gastado ya. Mañana, si Dios lo permite. Ya me quedan menos. Gloria a Dios por la vida de Luker, porque todos los que lo conocemos hemos sido bendecidos, y aprovecho este tiempo para de verdad honrarlo como mi amigo y como miembro de la iglesia, como un hombre de Dios y como un gran esposo, como un buen siervo. Y no es como
como decimos nosotros, ¿verdad? No es por echarle, por ser brocha ni nada, pero realmente sos un apasionado por la palabra y oramos para que Dios lo siga usando, para que Dios siga siendo el motor de esa enseñanza de día a día que usted se prepara. Así que también vamos a orar por el cumpleaños de mañana de Lucas y vamos a darle gracias al Señor, Padre Celestial. A ti te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque sabemos, Señor, de que tú estás en medio de todas las cosas. Tú eres el que provee todas las cosas para que nosotros, Señor, podamos hacerlas, Señor. Y hoy usamos este tiempo, Señor, para darte gracias por la vida de Lucas, Señor, porque Él ha venido a ser, Señor, también para muchos de nosotros, Señor, un ayudante, una ayuda idónea, Señor, también, una ayuda, Señor, que nos lleva a conocer más de tu palabra, nos lleva a conocer más de ti, Señor. Gracias por toda exhortación que ha venido de su boca. Gracias, Señor, por el corazón de Lucas. Gracias, Señor, por la alegría y el gozo, Señor, que desprende de Él, Señor, que tú has puesto en Él, Señor. Este nuevo año que inicia, Señor, para Él, Señor, oramos para que tú lo uses, Señor, y sobre todas las cosas, que todo lo que Él haga sea para glorificarte a ti, Señor. Llévalo, Señor, a toda verdad, a toda palabra de verdad, Señor. Trae luz sobre tu palabra, Señor, que Él pueda ver aquellas cosas, Señor, en tu palabra, Señor, que antes no veía, Señor, pero sobre todo, Señor, que cada vez que Él más te conozca, Señor, sea más la humildad que haya en Él, Señor, para enseñar, sea más la humildad que haya en Él, Señor, para servirte, Señor. Oramos por su esposa, por su hija, por su casa. Señor, sabemos que tú tienes planes de bien, Señor, para ellos, Señor. Y hoy, Señor, lo confirmamos, Señor, porque toda su casa te está sirviendo, Señor. Gracias por la vida de Lucas, Señor, y desde ya, Señor, deseamos un muy feliz cumpleaños, Señor, para tu hijo, Señor. Gracias, Señor. También oramos por este tiempo de estudio bíblico, Señor, en el que tú nos estás limpiando a través de tu palabra, estás quitando toda mentira, toda venda, estás quitando, Señor, todo aquello, Señor, que ha sido obstáculo, Señor, para servirte a ti, Señor. Hoy oramos, Señor, para que cada día, Señor, cada jueves que tú traes tu palabra, Señor, a través de la internet, a través del WhatsApp, a través de cualquier red, Señor, sabemos de que tú traes, Señor, palabra de vida, de verdad, sana doctrina, Señor, y te pedimos, Señor, te pedimos que nos limpies, Señor, que nos transformes y que cada día que pase, Señor, estudiando tu palabra, crezcamos y podamos, Señor, cada día parecernos más a Jesús. En nombre de Jesús, gracias por esta noche, Señor, y por todos los que se conectaron, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Josué, no cuelgue. Muchas gracias. Y a todos los que están en el Facebook, el pastor Josué se despide también de ustedes.